en tener respuesta. Cuando vemos la vida del general Güemes, su lucha y sus causas, realmente parece increíble que esto haya pasado, pero esto fue así. Esto fue así. Quisiera en estos momentos agradecer, ¿no?, al coronel Echazú, que fue el primero en adentrarme en la historia del general Güemes cuando hace varios años, y bueno, y a partir de ahí he conocido una cantidad de historiadores, de gente interesada y preocupada por la reivindicación histórica del general Güemes, que quedó, si se quiere, atrapado en contradicciones de nuestra historia, ¿no?, que llevaron a que no recibiera de entrada el justo reconocimiento que tiene su lucha, su vida, su sacrificio en la historia argentina. Pero ya vamos a tocar a lo largo de la conferencia algunos detalles que hacen a esta situación particular, ¿no?, en que la historia argentina dejó atrapada la memoria del general Güemes. En principio quisiera hacer una reconstrucción de lo que era el virreinato del Río de la Plata al momento, a principios del siglo XIX, para entender bien la naturaleza del conflicto que vamos a plantear, para entender bien a Salta en esta coyuntura y entender al general Güemes, ¿no?, fundamentalmente. Como ustedes saben, las reformas borbónicas, con la creación del virreinato del Río de la Plata, van a quitarle a Lima el Potosí, que era la locomotora de la economía sudamericana. El Potosí era un centro minero, pero también constituye un centro urbano fenomenal, de 160.000 habitantes en el siglo XVIII, y ese centro urbano movilizaba la economía del Río de la Plata. ¿Qué significó la creación del virreinato? Significó fundamentalmente que la plata potosina ya no saldría más por el Pacífico, sino saldría por el Atlántico a través de Buenos Aires. También significó que el abastecimiento del Potosí, ¿no?, era todo lo que entraba por Buenos Aires, que venía de Europa, más todo lo que movilizaba en el virreinato para abastecer a ese gran centro urbano. Entonces, la ganadería de La Rioja y Catamarca, también de Salta, los talleres, ya hay una industria de carretas para abastecer al Potosí desde Tucumán, la yerba mate, que viene desde la zona del Paraguay y las misiones jesuíticas, que van a ser trasladadas hacia el gran centro urbano, significa una movilización económica y una cantidad de relaciones e intereses que se van forjando en lo que posteriormente va a ser la Argentina. Va a ser particularmente beneficiada por esta circunstancia la provincia de Salta, ¿no?, que va a desarrollar una élite económica vinculada al comercio potosino, ¿no?, y a la relación entre Buenos Aires, Salta y Potosí. De esta relación, ¿no?, entre Buenos Aires y Potosí, se va a dar una migración calificada de vascos y barcelonenses que van a llegar en este periodo de fines del siglo XVIII y que van a ocupar un lugar preponderante en este comercio ultramarino de La Plata. Ahí tenemos a los Anchorena, tenemos a los Isasmendi, y también tenemos a los Goyechea, que va a ser
la mamá, la madre del general Güemes. Entonces, lo que quiero marcar con esto es que Salta va a tener un rol fundamental en una economía que es un gran crecimiento para todo el Río de la Plata. ¿No? Y que Güemes va a ser hijo, si se quiere, de esta élite salteña muy beneficiada por este comercio, ¿no? Y dentro de esto el padre de Martín, Miguel, va a ser un funcionario importante en Salta de la administración virreinal. Esta es la causa, la creación del virreinato, que va a provocar la primera conmoción. En el virreinato una Sudamérica que había sido relativamente pacífica en su colonización. Y el levantamiento de Tupac Amaru, en 1780, va a estar vinculado a este cambio geopolítico de los Borbones. Y van a ser justamente los perjudicados del cambio de orientación del comercio español en Sudamérica los que van a estar detrás de este primer levantamiento, que va a afectar a los corregidores, que se llaman, que eran funcionarios en esa línea que va entre Potosí y Lima. Ahora, a este primer levantamiento español, este primer levantamiento contra el orden hispánico, que va a tener un origen económico, va a despertar o levantar una convulsión social fenomenal detrás de Tupac Amaru, pero fundamentalmente de Tupac Katari, que va a ser quien continúe la lucha, y sí, ahí va a tener una movilización indígena, particularmente aymara, muy importante. A raíz de esto, a raíz de estos levantamientos, es que se va a sentar en Salta una compañía del Fijo de Buenos Aires. El regimiento Fijo de Buenos Aires va a tener una compañía en Salta y va a tener otra en Potosí. Ahora, como todo sucedió con toda la estructura militar virreinal que desarrolló don Pedro Ceballos, esto que en 1780 es una fuerza militar importante por distintos motivos, ¿no? Al inicio del siglo XIX va a ser una fuerza esclerotizada. Por ejemplo, en Buenos Aires los jefes de regimiento tenían 70 años y los jefes de compañía 60, y esto está pasando en Salta cuando el cadete Güemes ingresa en 1799 a la compañía del Fijo de Buenos Aires, que tenía cuartel allá. Era muy poco personal, muy pocos soldados, envejecidos, ¿no? Y esto va a ser parte de la realidad que va a sorprender al virreinato con las invasiones inglesas. Una estructura militar regular, absolutamente sin capacidad de respuesta. Ahora, la otra parte que vemos en Güemes es esta dualidad del sistema militar español. Por un lado tenemos las fuerzas regulares, como decíamos, en este caso el Fijo de Buenos Aires, el Regimiento de Dragones, la artillería. Y por el otro lado, las fuerzas de milicias que cada localidad organizaba. Y Salta va a tener esta movilización tempranamente, ¿no? Tanto es así que en Güemes vamos a ver, y a veces confunde, que los grados otorgados son, por un lado, para las fuerzas milicianas y para el otro lado, él como oficial de fuerzas regulares, fundamentalmente del Fijo de Buenos Aires. En esta circunstancia, un poco antes de las invasiones inglesas, Güemes va a ser convocado a Buenos Aires para finalizar su instrucción militar. Y acá se van a dar también una serie de componentes
que, como siempre, son parte de cómo se van a dar hechos posteriores. En este caso, Güemes, que va a Buenos Aires a completar su formación militar, las relaciones de su padre y las relaciones familiares lo hacen cercano a la familia Escalada. Y esto vamos a ver cómo después, años después, va a ser importante en la vinculación de Güemes con el general San Martín, ¿no? El tema es que el Güemes que llega a Buenos Aires en 1805, en 1806 se lo encuentra a órdenes de don Pedro de Arce en esa escasa defensa que opuso la ciudad a la invasión, a la primera invasión inglesa. ¿Y por qué fue una escasa defensa? Porque la Junta Militar había visto poco tiempo antes, evaluó que la plaza a defender era Montevideo y las fuerzas regulares, las tropas regulares, fueron mandadas hacia Montevideo. Ahí van los blandengues, ahí van la masa de los oficiales, ahí van los Balcarce, que eran militares de carrera, y Güemes queda con las fuerzas milicianas que van a quedar fundamentalmente en la ciudad. Estas fuerzas milicianas van a ser rápidamente dispersas, sin embargo, las fuerzas del Fijo, que están en Buenos Aires, en las cuales participa Güemes, van a tener una actuación bastante decorosa y solamente se van a emprender el repliegue cuando se queden sin munición. También Güemes, en este caso, va a ser parte de los contingentes que eluden el prestar juramento a los ingleses, como le pasó a varios otros. Y Güemes sale con otros integrantes del Fijo y se van a unir a las tropas del virrey Sobremonte, que también comenzó a preparar planes o formó parte de uno de los planes de recuperación de Buenos Aires. Güemes va a estar posteriormente, y acá va a venir uno de los datos más singulares de su carrera militar, va a ser cuando en el 12 de agosto de 1806, ya de vuelta acá, se presenta a Liniers, y Liniers le va a decir: vaya, usted que es bien montado, ¿no? Ya se distinguía como un muy buen jinete, véalo a Porredón, y fíjense que ese barco, la Justina, encalló. Y ahí va a estar, Güemes va a ser parte de ese piquete de caballería que va a desarrollar esta curiosa acción militar, que es tomar un barco que había quedado encallado en el Río de la Plata. Así que tenemos esta segunda actuación de Güemes, que va a participar tanto en el inicio de la invasión como en la reconquista, y a partir de ahí va a desarrollar una cantidad de acciones. Por ejemplo, en enero de 1807 va a estar en la plaza de Montevideo, ¿no?, en el ataque inglés. Cuando los ingleses atacan Montevideo, estaba la fuerza que tenía Ruiz Huidobro, que tenía casi todo, como les dije, la tropa regular de Buenos Aires, más fuerzas que tenía el virrey en las afueras de Montevideo. En este caso, las fuerzas del virrey son dispersadas por los ingleses y se produce un combate a la bayoneta, ¿no?, donde las tropas regulares salen a enfrentar a campo abierto a los ingleses y son masacradas. Eso va a ser una experiencia para Buenos Aires en la defensa de la ciudad. Güemes está ahí, también Güemes elude la rendición de Montevideo y se traslada a Buenos Aires para continuar la lucha. Es decir, tenemos un Martín Güemes, cadete aún, que va a tener una experiencia de guerra, que es la experiencia de guerra que tuvieron la masa de nuestros militares en el Río de la Plata. La masa de nuestros militares, su bautismo de fuego
son las invasiones inglesas y como vemos, Martín Miguel de Güemes va a participar en todas las acciones de esta guerra, de este conflicto que se da. Y en este conflicto, recordemos que Buenos Aires, tras la Reconquista, el Cabildo de Buenos Aires dispone la creación de un ejército de la ciudad y que Liniers, en su proclama, va a disponer que ese ejército se forma por origen de nacimiento de los habitantes de la ciudad, europeos y americanos, regimientos de unidades de casta también, y que estas unidades van a elegir sus jefes. Entonces, esto es un hecho revolucionario, que está en la movilización de 1806 y que va a alterar para siempre el Río de la Plata. Después de estas medidas, no hubo vuelta atrás. Jamás una autoridad española hizo pie sin contar con el apoyo de las milicias. Jamás. Hasta el 25 de mayo, que son las milicias las que van a definir que el virrey cesó en sus funciones. Como ya el Cabildo de 1806, un año después, en 1807, fíjense, en 1806 el Cabildo dice Sobremonte no vuelve a Buenos Aires. Y en 1807 directamente lo embarcan para España. Fíjense las decisiones de autonomía que se están tomando ya en el Río de la Plata varios años antes de la revolución. Así que tenemos un Güemes que va a participar en el fijo, que también participa como húsar, que va a integrar la custodia de Liniers y que, herido en la defensa de Buenos Aires, va a retornar a Salta herido y enfermo, ¿no? También se da la situación que muere el padre de Güemes, don Gabriel, en 1808, y lo tenemos a Güemes volviendo a Salta, y lo vamos a ver en esta dualidad que les digo, que va como miembro del Fijo de Buenos Aires, vuelve a Salta, pero vamos a ver que en distintas fuentes lo nombran como con distintos grados en distintas unidades. Algunas de milicias de la provincia y otras de la fuerza regular. Ya en estos años, 1809, va a ocurrir otro hecho trascendente en el norte, que son las revoluciones de Chuquisaca y La Paz. Estas revoluciones llevan al virreinato del Río de la Plata y al virreinato de Lima a enviar fuerzas para sofocar la rebelión. La tropa que va por el virreinato de Buenos Aires va a cargo del mariscal Nieto. Y va a haber un conflicto ahí. Cuando llegan, Nieto se subordina a Goyeneche y las tropas que van por Buenos Aires o por el virreinato del Río de la Plata transforman los límites del virreinato, quedando la zona del Potosí y la zona de Chuquisaca, La Paz, todas las provincias altoperuanas, en jurisdicción de Lima. Este es un tema que va a tener mucha importancia para entender la expedición de Castelli. Güemes, en este tiempo, va formando, a pedido del gobernador de Salta, ¿no?, una fuerza de partidarios, que era una especie de milicia que custodia las fronteras, o que da temprana alerta en las fronteras, ¿no?, y una fuerza de exploración, que vamos a ver después va a ser utilizada antes que llegue el ejército
la primera fuerza auxiliadora al Alto Perú, va a tener ya Güemes una fuerza de vigilancia que va a dar alerta temprana a los movimientos realistas en el Alto Perú. Así que al mismo tiempo Güemes va a ir formando otro tipo de fuerza que va a ser muy importante en los años venideros, que son los bomberos. Una especie de red de inteligencia que va a llevar información a distintos lugares. Entonces, quiero ver que distingamos bien, que ya hay fuerzas milicianas que se están desarrollando en la provincia y una fuerza también de origen miliciano, pero que a raíz de la circular del 29 de mayo pasa a ser considerada una fuerza regular. Con esto quiero decir que la categoría de ejército regular y ejército miliciano en 1810 todavía es sumamente tenue, y el general Paz en su memoria va a decir, bueno, en realidad el ejército del norte fue siempre una fuerza semi-irregular. Bueno, el tema es que Güemes, justamente en este trabajo de controlar la quebrada, va a encontrar partes de Nietos a Liniers, ¿no? Diciéndole que él va a bajar con fuerza para apoyar su sublevación en Córdoba. Digo esto para entender después la suerte de Nieto, cuando la expedición después de Suipacha lo fusila. Entonces, Güemes está en estas tareas de vigilancia y ahí se va a unir, llega a la vanguardia del Ejército del Norte con Balcarce y empieza lo que va a ser la primera expedición al Alto Perú, donde Castelli va a quedar en Humahuaca con lo que sería el grueso del ejército, y Balcarce va a avanzar con la vanguardia, y Güemes, junto a milicias tarijeñas y saltopujeñas, van a ser parte de este componente. En este componente se va a producir el choque en Cotagaita primero, la retirada hacia Tupiza, Nazareno, Suipacha, y se va a librar la batalla de Suipacha el 7 de noviembre de 1810, en donde el triunfo patriota deja prácticamente el camino resuelto o el camino libre para una fuerte ofensiva del ejército. No había nada del otro lado en ese momento. Sin embargo, no es lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que tras la batalla de Suipacha va a haber una cantidad de decisiones que van a traer complicaciones al futuro. La primera complicación está dada en el parte que elabora Castelli con información que daba Balcarce sobre la batalla. Y la batalla, en realidad, el ejército realista cree que a partir de lo visto en Cotagaita y de la continua retirada de la fuerza patriota, los patriotas dejan elementos de infantería del otro lado del río, y cuando empieza a cruzar el ejército realista, esta tropa simula un repliegue. Cuando el ejército realista está cruzando el río, ahí escondida estaba una caballería gaucha, refuerzos que habían llegado desde Salta y Jujuy, más la caballería tarijeña,
supuestamente, porque justamente el parte no dice mucho más, pero no puede ser otra cosa que no hayan estado mandados por Larrea, por Juan Larrea Tarijeño y por Martín Miguel de Güemes. Y es esta sorpresa del choque que tienen en que es decisiva en la batalla. Una batalla que son dos movimientos, un repliegue y una acción violenta muy breve, pero tremendamente dañina sobre la fuerza española, que se repliega, se desbanda en esto y deja todo el material, todo su equipo en el campo de combate. Insisto, a partir de ese desbande español, no hay nada del otro lado. Y acá empieza, por un lado, un conflicto en donde el parte de Castelli es gané yo, y no nombra a las fuerzas milicianas saltojujeñas. Cuando digo saltojujeñas incluyo los tarijeñas, porque en ese momento Tarija dependía de Salta, y no se nombra a nadie más que no sean los integrantes del ejército que venían de Buenos Aires. Al mismo tiempo va a producirse tras esto el primer conflicto con los tarijeños, ¿no? Porque Castelli quiere subordinar a las milicias dentro del ejército regular. Y ya está esta tensión entre fuerzas regulares y fuerzas milicianas que se va a reproducir en las campañas que siguen. Bueno, ¿cuál es la conclusión de este primer periodo y de este primer Güemes en la campaña, en la primera campaña del Alto Perú? Es que él prueba un método de combate que le permite desaferrar al ejército patriota después de Cotagaita, le permite dar a esta fuerza tiempo y espacio en su retirada, ¿no? Y después va a ser parte de una ofensiva, ¿no? en Suipacha decisiva. A partir de Suipacha lo que va a suceder es un armisticio que tiene una primera finalidad: restituir el límite del virreinato que en 1809 había quedado dividido, o había pasado a la órbita limeña. Pero no hay este tiempo que deja Castelli entre noviembre de 1810 y junio de 1811, en que se va a producir Huaqui. Va a ser un desastre para la revolución, la guerra de la independencia, porque a partir de Huaqui nunca más nuestras fuerzas pudieron hacer pie en el Alto Perú. Años más tarde, Güemes va a calificar la decisión del armisticio como la decisión criminalísima después de Suipacha. Así la va a calificar años más tarde. Y a partir de acá empieza toda una sucesión de hechos que lo tienen a Güemes en una situación de tensión permanente con la autoridad militar del ejército del norte. Esta causa, le digo yo, primero es esta relación entre milicias y fuerzas regulares, una relación complicada. La segunda es, lo van a decir Porredón en sus partes y todos, el ejército del norte es estructuralmente indisciplinado. La disciplina fue un problema constante en el ejército del norte, constante. Un poco hay que entenderlo, ¿no? Es decir, la preparación militar de los oficiales era muy, muy escasa, la deserción era un problema sumamente frecuente, sostener el número de tropas. Y cuando uno ve por qué esta
esta fuerza le costaba tanto mantener la disciplina. Bueno, la masa de sus oficiales eran gente que estaba en los colegios secundarios de la época, o sea, gente más o menos de las élites de las distintas provincias, que se unen al ejército, todos con, en general, aparte, gente muy joven, de mucha personalidad y de una valentía fenomenal. Ponemos el caso de Dorrego, ponemos el caso de Lamadrid, el caso de Paz, el caso de Güemes. Era muy difícil que los egos en esa fuerza no generaran problemas constantes y permanentes, ¿no? Las descripciones que hay del general Paz en sus memorias, que hace prácticamente un relato entre 1810 y 1819 permanente de qué sucedió en el Ejército del Norte, nos muestran que esto era, quién era el favorito del comandante, estaban los celos entre ellos, eran situaciones que nunca pudieron resolver. O sea, que el único que pudo poner esto cierta estabilidad fue el Belgrano que vuelve en 1816. Pero hasta Belgrano, San Martín se da cuenta que por ahí no anda y está unos meses y se va, y Rondó, vamos a ver que esto, fíjense ustedes que después de Ayohuma, Belgrano va a decir, bueno, si hubiese tenido a Dorrego, esto no nos pasaba. Porque Dorrego es cierto, Dorrego es fundamental en la batalla de Tucumán y en la batalla de Salta. Ahora, Dorrego era el más indisciplinado de todos y generaba un lío todos los días. Su pelea con Molde, su pelea eran permanentes en el ejército, y Dorrego y Belgrano tiene que prescindir de él, como también por cuestiones de disciplina lo envía a Güemes a Buenos Aires, ¿no? Muchos dicen, bueno, había demasiados, que a veces en el carácter de Belgrano era muy influenciable a gente de turno, y que por ahí en esa volteada habría caído Güemes. Lo cierto es que Güemes en 1813 va a estar en Buenos Aires, y el destino hace que esa ida a Buenos Aires lo contacte con San Martín. Entonces, recuerdo que con San Martín había algún vínculo familiar con los Escalada, que es la esposa de San Martín, la familia de la esposa de San Martín, y Güemes va a llegar a ganar la confianza de San Martín en ese año, cuando en 1814 San Martín viene a hacerse cargo del Ejército del Norte tras las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Güemes viene con él y San Martín pide específicamente la incorporación de Güemes en el ejército. Y acaba de suceder un hecho muy importante, porque cuando en Yatasto se encuentra en Belgrano y San Martín, se va a producir también la reconciliación, y esta vez de por vida, de Belgrano y Güemes. Y en estas tres figuras tenemos la mayor comprensión de la naturaleza de la guerra de la independencia y los mayores éxitos en la misma. Ahora vamos a tratar de explicar por qué. Cuando llega a San Martín lo destaca a Güemes y Apolinario Saravia, el Chocolate Saravia, el que había guiado a Belgrano en la batalla de Salta, a contener las avanzadas realistas que habían ocupado Salta. Bueno, es muy exitosa la acción tanto de Saravia como de Güemes en esto, y San Martín termina proponiendo a Güemes como
jefe de las milicias de vanguardia que van a estar dando seguridad al ejército que él estaba tratando de reorganizar. Pero bueno, San Martín se enferma rápido o decide que por ahí no es el camino, o ya tenían planificadas las bases de lo que iba a ser el plan continental en ese momento. El tema es que San Martín es relevado y en su reemplazo viene Rondó. Y vamos a acercarnos a un año que es crucial, ¿no?, para las Provincias Unidas y también para entender la situación de Güemes. Cuando nosotros decimos que en el año 1810 un cabildo, ¿no?, depone al virrey, estamos diciendo que la soberanía dejó de estar en el rey para estar en otro sujeto que es el pueblo. O en la forma en que se entendía a principios del siglo XIX este concepto, son los pueblos. El padre Suárez, en la teoría que expresa la teoría de la retroversión de la soberanía, nos va a plantear, si no está el rey, la soberanía vuelve al pueblo. Y la soberanía va de Dios al pueblo y del pueblo al rey. Si no está el rey, vuelve al pueblo. En realidad, en el concepto español, son los pueblos. ¿Quiénes son los pueblos? Las ciudades con cabildo. Ahora, este proceso de retroversión que hace Buenos Aires respecto a España, lo va a hacer a medida que la lucha y la guerra se desarrolla. Lo que vemos es que la autoridad que está en Buenos Aires no reemplaza al virrey y sigue esto como estaba. No, esto se va fragmentando. Vamos a ver un proceso de fragmentación donde cada ciudad con cabildo va reasumiendo la soberanía. El primero en plantearlo es Artigas, que va a decir independencia y autonomía. Y en 1815, ¿no?, cuando se produce ya una articulación de los pueblos libres que comanda a Artigas, Santa Fe, en el año 1815 va a reasumir su soberanía respecto a Buenos Aires. Y en ese año 1815 también lo va a hacer Salta. Pero lo van a hacer todos los pueblos respecto a Buenos Aires, pero también respecto a las capitales de intendencias, ¿no?, de Salta de Tucumán y de Córdoba del Tucumán. De la misma manera que esto pasa con Buenos Aires, Jujuy va a reclamar su autonomía respecto de Salta y Tucumán también. Es un proceso que va a caracterizar la lucha y que va a iniciar el próximo ciclo, que va a ser el de la organización nacional. En definitiva, el proceso que estamos viviendo acá, que vamos a llamar en 1820 la anarquía, es los pueblos que reasumen la soberanía de un sistema que se fragmentó. Ahora, para articular otro sistema van a pasar muchísimos años. Y este proceso fue ineludible. Para los que lo vivieron en su momento, lo llamaron un proceso de descomposición, lo fue, pero también es cierto que no había herramientas legítimas para mantener una unidad basada en el rey y en el virrey. O sea, fue un proceso que, digamos, se fue dando de esta manera. Y de esta manera, entonces, tenemos a Güemes, que quedó con la vanguardia dada por San Martín, que llega a Rondó y empieza a tener, empieza a ver las mismas diferencias que habían existido siempre con el ejército, con las tropas regulares. El tema es que a raíz de Güemes en Jujuy va a tomar una munición que se
un armamento que se queda, que estaba en Jujuy, que lo reclama Rondó con legitimidad. Güemes se lo lleva para Salta, pensando que va a tener un conflicto. Y el Cabildo de Salta lo designa gobernador. A diferencia de Artigas, el Cabildo Buenos Aires va a reconocer a Güemes gobernador, cosa que nunca logró Artigas ni lograron los pueblos del litoral. Pero sí el gobierno, ¿por qué? Porque acá se va a dar y se va a articular una alianza, ¿no?, que va a ser clave para la independencia. Este Güemes gobernador va a recibir los despojos, si se quiere, del ejército del norte derrotado en Sipe-Sipe. Este ejército del norte vuelve con Rondó, decide tomar Salta y tomar prisionero a Güemes. Güemes lo espera fuera de Salta. Finalmente, la relación de fuerza no es tal. Al mismo tiempo hay negociaciones en donde el coronel Moldes, José Moldes, va a tener un rol fundamental, y Macacha Güemes también, ¿no?, en donde se va a firmar un tratado fundamental para la independencia, que es el Tratado de los Cerrillos de marzo de 1816. Este Tratado de los Cerrillos es el que posibilita, uno, el funcionamiento del Congreso en Tucumán. Dos, religa al ejército del norte con las milicias. Tres, se va a designar, por este acuerdo, a Pueyrredón como nuevo director supremo, un Pueyrredón que es parte del Plan Continental de San Martín y que va a sostener a San Martín preparando el ejército en Cuyo, a Güemes en el norte, y el nuevo comandante del ejército del norte va a ser Manuel Belgrano. Y la relación entre Pueyrredón, Belgrano, San Martín y Güemes va a ser esencial para alinear el principio trinitario que enuncia Clausewitz de Estado, Ejército y Pueblo. Si ustedes recuerdan, Clausewitz había enunciado que la guerra de los pueblos puede obtener grandes resultados si las milicias formadas por campesinos no producen un choque frontal con el enemigo, se aprovechan el terreno y los recursos que tienen en el terreno. Pero estas milicias, para ser exitosas, tienen que estar apoyadas por un ejército regular, que es lo que va a hacer Belgrano desde Tucumán. A todo esto, esta sólida amistad, confianza y lealtades recíprocas entre Belgrano y Güemes son los que posibilitan el tiempo y espacio que necesita San Martín. Al mismo tiempo que San Martín inicia el cruce de los Andes, el general de la Serna inicia la invasión del norte argentino con una expedición fenomenal de cerca de 7.000 efectivos, veteranos de las guerras napoleónicas, tropas europeas que van a estar por primera vez involucradas en los conflictos de la guerra de la independencia sudamericana. La misión de Güemes en esta invasión de la Serna es: no pasan. La idea de la Serna era, por supuesto, llegar a Buenos Aires, pero que San Martín tenga que volver a cruzar la cordillera para enfrentar. Y se va a librar acá, entre enero a mayo de 1817, una campaña fenomenal donde las milicias gauchas, interactuando con tropas regulares que manda Belgrano, van a derrotar a este ejército realista, siendo la batalla del Valle del Lerma la principal operación militar, en donde entre principios de mediados de abril y principios de mayo, el ejército español fue hostigado, derrotado, y finalmente deciden la retirada a
hacia el Alto Perú nuevamente. Esta batalla del Valle del Lerma, muy poco conocida, esto es una de las cosas que la historiografía de Güemes reprocha, ¿no? La falta de estudio de la historia militar respecto a las campañas en el norte, ¿no? y a las tácticas empleadas por el general Güemes, que si uno las ve es prácticamente un ABC de lo que va a exponer Clausewitz en La guerra de recursos, en el capítulo 26 de la guerra. Cuando avanzamos en esto, la descomposición del país se acelera en estos momentos. Güemes va a contar en 1817 con el apoyo de Belgrano. Hay una gran campaña que hace la Madrid con un destacamento que penetra profundamente en el Alto Perú. Pero ustedes recuerdan que primero contingentes del Ejército del Norte van a ser reclamados por el directorio para participar de las luchas internas, y finalmente lo mandan a Belgrano a volver, ya un Belgrano muy enfermo, ¿no? Y cuando Belgrano está volviendo o está yendo a Córdoba para enfrentarse a Estanislao López, o a la fuerza de Estanislao López, están las famosas cartas de San Martín a Estanislao López, Artigas. Hay una correspondencia entre Pancho Ramírez y Güemes, ¿no? En esos años que pintan muy bien las ideas y la coherencia de Güemes, Belgrano y San Martín en esto. En 1819 se va a producir la segunda gran invasión al norte argentino. Esta vez encabezados un ejército también muy poderoso, encabezado por el general Ramírez de Orozco, que tiene como finalidad, San Martín se está lanzando de Chile hacia Perú. Tiene por finalidad evitar la campaña al Perú. Y esta vez San Martín le dice a Güemes que entren y reténgalos ahí lo mayor tiempo posible, pero que entren. Así es que en esta campaña se va a desarrollar la masa de las batallas en el sur de Salta, por Rosario de la Frontera, por esas zonas. Se permite entrar los partes del general Güemes, van a ser, bueno, les dije que ataquen, pero que no los detengan. Y dice, pero no me hicieron mucho caso en algunos casos. Se iban, no querían dejarlos entrar. Las tropas, que son sumamente autónomas, son contingentes móviles en distintos lugares que están accionando. Bueno, de la misma manera que en 1817 se los rechazó, acá se los vuelve a rechazar, ¿no? Librando Salta una batalla con una diferencia, insisto. En 1817 había un ejército sosteniendo en Tucumán, acá no hay nada. Y no hay ningún apoyo que venga de ningún lado. Y esto va a traer el conflicto posterior del año 20 con Tucumán, cuando Tucumán va a impedir, Bernabé Arauz, la llegada de suministros y de armamento que están dando a Güemes, porque Güemes ya en el 20 empieza a organizar por orden de San Martín la expedición que va a contactarse con San Martín en el Perú. Y San Martín lo nombra comandante del ejército, ¿no?, que va a ser dirigido hacia Perú. Por eso tenemos que poner en contexto ahora cómo se va a dar la muerte del general Güemes, ¿no? Yo les había dicho a ustedes que teníamos una Salta próspera, una Salta
que había desarrollado una especie de burguesía de la cual Güemes era parte, culta, próspera, una ciudad de una gran dinámica. La guerra, lo primero que va a hacer es desarticular la economía potosina, que ya venía en decadencia, pero la guerra es como la pandemia, ¿no? Le va a hacer un golpe mortal a un montón de cosas. Y esa guerra, Alperín Dongui la va a definir como revolución y guerra. ¿Revolución por qué? Porque la sociedad estamental colonial va a ser profundamente transformada. Ustedes recuerdan, 1813, nadie nace esclavo, la esclavitud con la guerra y con los nacimientos prácticamente desaparece en el Río de la Plata, mucho antes que en otros lugares, pero teníamos una población de origen africano que era cerca del 30% de todo el virreinato. Esta idea de los pueblos, que ustedes lo van a ver en los caudillos. ¿Quién es el caudillo? El caudillo es en realidad el referente de los sectores rurales, de ese paisanaje de los sectores rurales. Bueno, es el que encarna el caudillo. Y es donde los sectores urbanos, ilustrados, van a encontrar esta civilización y barbarie que va a caracterizar Sarmiento para describir el periodo que se vivía. Pero quienes organizaron las provincias, quienes dieron las constituciones de la provincia, fueron justamente estos caudillos, muchos de ellos guerreros de la independencia, como Bustos en Córdoba, o en Santiago del Estero, o en Cuyo. Es decir, hay una nueva legitimidad que se está creando y que no surge de la nada, surge de lo que hay y de los que tienen la fuerza para llevarla adelante. Esto es un problema más que ideológico, es un problema fáctico, ¿no? Ahora, Güemes, me gustaría leerles la respuesta que da Güemes a Pancho Ramírez, para entender a Güemes. Le dice: hemos convenido que la unión de todos los pueblos bajo el supremo mando del Estado es un arma invencible que debe salvarnos. Mientras yo gobierne Salta, añadió, esta provincia no se separará de la Unión y obedecerá a las autoridades supremas por más que algunos intenten lo contrario. Esta es la respuesta de Güemes, el caudillo, tratado así por Buenos Aires, ¿no?, a Pancho Ramírez en este momento. Y en esto, Güemes, San Martín y Belgrano, y esto San Martín va a dar testimonio toda la vida de esta coherencia. No hay nada que lo aleje de la guerra de la emancipación. Nada, no hay un problema que lo aleje de la guerra de la emancipación. Y Güemes es esto, es la estrategia sanmartiniana. Güemes es esta respuesta. Ahora, ¿Güemes comparte la Constitución del 19? No, Belgrano tampoco. Pero la unión está primero porque hay un enemigo exterior que hay que derrotar. Y en esto hay una claridad y una coherencia en los tres, ¿no?, que no comparten un montón de cosas, pero que colocan la gesta de la emancipación por sobre todas las cosas y el enemigo exterior por sobre todas las cosas. Esta es la causa del motín de Arequito también, ¿no? No pelear guerras internas e ir a sostener la causa de la emancipación que está siendo amenazada en el norte. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Y acá viene el problema que me gustaría comentar con ustedes, de hacer alguna reflexión respecto a la historiografía y Güemes. Cuando Bartolomé Mitre escribe su historia de Belgrano, la escribe en 1857. En 1857 Buenos Aires estaba separado de la Confederación. Entonces, la historia de Belgrano trata muy mal a Güemes. La historia de Mitre, Belgrano trata muy mal a Güemes.
Y eso ya le va a traer a él cuestionamientos de sus contemporáneos, ¿no? Que van a criticar una visión extremadamente porteña de la guerra sin valorar sin valorar los esfuerzos que hicieron los pueblos del interior, vestidos que imitaban los tragos del pueblo, demagogo excitando a los pobres. Bueno, esta visión que crea el general Paz de Güemes es la que un poco transmite Mitre. Pero llegan a decir más, es decir, nunca llegan a hablar de cobardía en Güemes. Yo pregunto, alguien que estuvo permanentemente en combate, desde la primera invasión inglesa hasta ser el único general argentino que muere en acción, que muere como consecuencia de una herida de combate, o por lo menos del periodo acusarlo de cobardía. No más el coraje que hay que tener para preparar las defensas y el coraje, no más que significó todas estas acciones muestran que esto es tener muy mala, buscar con muy malas artes desprestigiarlo. Pero ¿por qué Mitre le pega a Güemes? ¿Por ser realmente Güemes? Creo que no. Creo que Mitre, el problema de Güemes era que al ser un líder de las milicias y al ser un líder del paisanaje, era muy parecido a los caudillos. Y en 1857 estaban queriendo borrar del mapa la idea del caudillo, cuando todavía había varios, ¿no? Ustedes van a ver que Urquiza encarna al caudillo todavía. Entonces, me parece que el libro de Güemes responde, por sobre todas las cosas, a necesidades de su tiempo, y que Güemes no representaba el estereotipo que por ahí les daban Belgrano y San Martín. Un Belgrano y un San Martín también visto por Mitre, es decir, una recreación que se hace para una necesidad política. Una necesidad política, recordemos, del Estado de Buenos Aires separado de la Confederación y en guerra. Recién la historiografía güemesiana va a empezar a dar pasos sólidos a principios del siglo XX. Y esos libros que comienzan tanto por escritores salteños, como después va a darle un muy importante consenso a la gesta güemesiana, la guerra gaucha de Leopoldo Lugones, ¿no? Que va a colocar la lucha, ¿no? Como la lucha de un pueblo por su libertad. Pero tal como lo presenta Güemes, en realidad la independencia es más bien producto no de una lucha sostenida por un pueblo, sino de figuras, ¿no? Estereotipadas que definen la guerra, como pueden ser determinados comandantes, San Martín, Belgrano. En realidad Mitre también, y ya un poco más adelante, nos va a dar un panteón, si se quiere, ¿no? En muchos casos que va a ser después tomado hasta por el propio revisionismo. En el revisionismo, Güemes y Belgrano van a ser figuras indiscutibles en todo esto. Pero viendo esto, ¿no? Esto nos sirve para entender, ¿no? Entender 1820. Cuando muere Güemes, ustedes saben, su entierro fue una manifestación popular fenomenal en Salta.
podríamos decir, una ceremonia masiva que acompañó los restos del general. ¿Qué va a decir la Gaceta de Buenos Aires de la muerte de Güemes? Murió el abominable Güemes, al huir de la sorpresa que le hicieran los enemigos con el favor de los comandantes Cerdá, Zavala y Benítez, quienes se pasaron al enemigo. Ya tenemos un cacique menos. O sea, el guerrero de las invasiones inglesas, el guerrero de la primera expedición al Alto Perú, el que sostuvo la frontera, el que fue parte esencial de la gesta sanmartiniana, acá lo califican de esta manera. Ojo, a San Martín no lo calificaron mejor. No solo no tuvo ningún apoyo después del 20 de nadie, sino que cuando vuelve lo instan a que se vaya. Es decir, lo que estamos asistiendo acá también con esto es al fin de un ciclo histórico. Fíjense cómo en muy poco tiempo los grandes protagonistas de la emancipación desaparecen de la escena política del país y de la historia, ¿no? Manuel Belgrano muere en junio de 1820, el 17 de junio fallece a consecuencia de sus heridas en combate el general Güemes, y San Martín solamente regresa para irse de acá. Belgrano muere solo. Va a ser el padre Castañeda el único que haga un obituario, diciendo murió Manuel Belgrano y nadie dice nada. Y con Güemes, menos mal que no dijeron nada, porque con Güemes dijeron esto. Bueno, a partir de acá va a haber en la historia güemesiana una internalización de lo que es la guerra de la independencia en los pueblos del norte, realmente para lo que hemos tenido la oportunidad de vivir en el norte, la gesta de la independencia es una gesta patriótica y popular, un acto por la batalla de Salta, un acto por el éxodo jujeño, un acto son actos donde desfila el pueblo entero. A su vez, una breve reflexión sobre el gaucho. El ser gaucho es algo que es transversal a la sociedad. Cuando vemos los desfiles gauchos, incluso hoy, vemos que desde el patrón o la gente de los estratos sociales más altos hasta los más bajos se visten de una manera y comparten culturalmente algo. Y ese algo en general está asociado a recordar una fecha patriótica fundacional. No hay un divorcio entre... no hay una pelea ni con el paisaje, ni con el pasado, hay una comunión de estos sentimientos. Y uno de los que mayor expresa esa idea es el general Güemes, la evocación del general Güemes. El general Güemes concita desfiles multitudinarios de gente que se viste igual para ir
para ir a la celebración o a la conmemoración. Lo mismo pasa con el éxodo jujeño, lo mismo pasa con una cantidad de celebraciones que tienen un fervor patriótico y popular muy especial. Y acá hay que hacer una evocación en esto, porque el recuerdo de la figura del general Güemes viene muy enraizada en esta movilización. Y así el trabajo histórico, cultural, literario que ha hecho el Instituto Güemesiano, por ejemplo, el trabajo fenomenal que han hecho las agrupaciones de gauchos en el norte argentino y de Bolivia, y en distintos lugares del país. He tenido la satisfacción y la oportunidad de participar aquí con las agrupaciones gauchas en el homenaje a Güemes que se hace en la Guardia de las Estrellas, en el monumento que está ahí en los bosques de Palermo, cerca de Núñez. Entonces, todo este sentir patriótico, todo este sentir nacional, de vocación, de la gesta fundacional de nuestra nacionalidad, que nos recuerda valores, principios por los cuales se luchó. Bueno, todo eso encarna el general Güemes, un general demasiado gaucho para que las élites de su momento evocaran su memoria, que hoy recuperamos, ¿no?, como uno de los próceres fundacionales del estirpe militar, ¿no? Una lucha cuyo estudio tenemos que profundizar para ver el genio táctico que representó dar las campañas que libró, coordinando esfuerzos desde Humahuaca hasta Chicuana, combatiendo en más de 500 kilómetros con contingentes móviles que producían distintos efectos sobre la logística del enemigo, sobre su capacidad de abastecimiento, derrotándolos no en un choque, evitó siempre el choque frontal, porque sus campesinos no eran para ese tipo de batallas, pero supo aprovechar de las destrezas de su pueblo lo mejor para derrotar a ejércitos con experiencias europeas, como el caso de la expedición de 1817. Quisiera finalizar con una carta que manda, un fragmento de una carta que manda el general Güemes al general Belgrano, diciéndole: Güemes es honrado, se franquea con usted con sinceridad, es un verdadero amigo y lo será más allá del sepulcro, y se lisonjea de tener por amigo a un hombre tan virtuoso como usted. Así pues, trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones presentes no son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la única recompensa que deben esperar los patriotas desinteresados. A este mandato del general Güemes queremos rendir homenaje hoy. Queremos decirle que las generaciones venideras, los que gozamos de los derechos por los que ellos lucharon, los que somos hombres y mujeres libres ante las naciones porque su generación luchó para esto, le rendimos el justo homenaje que merece su memoria. Y junto al homenaje que le rendimos a él, se lo rendimos a solamente algunos nombres por precisar, ¿no? A Urdinea, a Rojas, que manejaba las vanguardias, a Luis Burela, al Chocolate Sarabia, a Gorriti, a Arias, a Lanza y a tantos otros que fueron sus comandantes en cada uno de estos campos de batalla. Pero también se lo rendimos a Gertrudis Medeiro, a Juana Moro, a María Sánchez Loreto Peón, a Martina Silva de Burruchaga, a Juana Zurduy y a Macacha Güemes,
que fueron parte de esos bomberos de esa guerra que llevó adelante el general Güemes, y que muchas veces de estas mujeres sufrieron torturas por parte de los realistas. Y con ellos, y en el nombre de ellos, a todo el paisanaje que defendió la patria, que fundó una patria para los que venían, que se sacrificó y que somos lo que somos, hombres y mujeres libres, porque ellos dieron todo, perdieron todo por esta patria de la cual tenemos que sentirnos profundamente orgullosos y tenemos que tener la misma convicción que tuvieron ellos para dejarle a las generaciones venideras este suelo argentino que Dios nos, con el cual Dios nos agració.